Muy buenos días a todos los que han venido hoy, una mañana de sábado, además de puente, de festivo, a escuchar este debate, la ponencia anterior y todas las que van a venir a lo largo del día, que seguro que será un día de actos tremendamente interesantes. Quiero también agradecer a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense la cesión de este teatro y por supuesto, a los ponentes, que, bueno, en este caso no necesitan presentación porque ya han sido presentados por el moderador. Pero bueno, espero que ofrezca un debate lleno de ideas y cómo no, de polémica quizás, porque somos conscientes de que tenemos a dos personas con ideas muy distintas acerca de lo que debe hacer un sistema de pensiones, en este caso estatal, que es el que ha estado criticado por Juan Pina, que plantea una propuesta que también será discutida en esta mesa. Sin más, voy a plantear un poco las reglas del debate, muy pocas. Tenemos una hora, de acuerdo con el programa de Students for Liberty, para este acto y que se distribuirá de la siguiente manera. Habrá 40 minutos de debate. Yo formularé preguntas a cada uno de los dos ponentes que responderán. Y después tendremos unos 20 minutos, 40 minutos de diálogo, como digo, y 20 de preguntas de parte del público. Así que les animo a que tomen notas o notitas mentales con los asuntos que quieran preguntar, porque después pasará algún micrófono por alguno de los voluntarios de la organización. Le pasaremos el micrófono a los oyentes que quieran intervenir también. Y acabaremos puntualmente al cabo de una hora. Muy bien, pues escuchada la conferencia de Juan Pina, me gustaría plantear a los dos ponentes, voy a empezar primero con Carlos Sánchez Mato, a mi izquierda, la siguiente pregunta. Los ponentes, ya se lo digo también a los dos, a Juan Ramón Rayo y a Carlos, explayaos, es decir, no preferimos que deis respuestas concisas, todo lo contrario, queremos saber vuestro punto de vista sobre lo que os voy a comentar y, por supuesto, con libertad para hacer referencias a la exposición de Juan Pina que acabamos de escuchar. La primera pregunta va a ser ¿qué objetivos políticos y económicos debe cumplir un sistema de pensiones estatal, que es el que está ahora mismo, según se titula este panel, en la encrucijada? Objetivos políticos y económicos de un sistema de pensiones estatal. Señor Sánchez Mato, Carlos. Muchas gracias, por supuesto, a ti por el papel de moderador en este debate, a las que me habéis invitado a estar aquí esta mañana. Y, en primer lugar, pues decir que es un placer venir a confrontar, en este caso también con Juan Ramón Rayo, pero con cualquier persona, aunque esté en las antípodas de mis posiciones políticas, porque yo creo que el debate solo hace que enriquecer las posiciones de unos y de otros, y eso siempre es positivo. Evidentemente, no puedo comenzar de otra manera que mostrando a los presentes que me he reído bastante en la exposición de Juan Pina, al que respeto, por supuesto, pero desde luego que no comparto. Y se le han olvidado algunas cositas al señor Pina a la hora de quién está robando, ¿no? Y evidentemente, pues quien está robando, y es un tema que simplemente el análisis del sistema capitalista que tenemos pues nos tendría que hacer detectar que eso es así, pues quien está robando es quien hace que en el momento actual tengamos anualmente en el Estado español 34.000 millones de euros menos de masa salarial con respecto a hace 10 años, ¿no? Eso, anualmente. Claro, eso evidentemente tiene que ver mucho con las pensiones, como luego veremos. Y evidentemente ese tipo de situación, llamar robo, llamar estafa, a la decisión colectiva de la gente para sostener un sistema público de pensiones y asumir los riesgos de manera conjunta, pues es algo que me parece un exceso algo más que provocador, ¿no? Porque en ese sentido yo me puedo sentir de la misma manera a la hora de muchas cosas que se financian y de muchas cosas que se financian gracias a la contribución mediante impuestos por parte de todas y todos los que contribuimos, ¿vale? Porque hay gente que prefiere buscar otras alternativas, como también ha indicado el señor Pina. Bueno, pues ese esfuerzo colectivo es algo que además goza de buena salud. Goza de buena salud. Y no hablo ahora de la financiera. Goza de buena salud porque hay gente movilizada defendiendo sus derechos. Y eso a mí me hace daros una excelente noticia, en contraposición a la que ha dicho Juan Pina. Y es que, por supuesto, que en la sociedad española y en el conjunto del mundo habrá pensiones para todos y todas, porque solamente depende de una cosa, de nuestra voluntad de que las haya. Y en este caso, yo os puedo asegurar que las va a haber, porque ahí fuera hay mucha gente que va a defender las pensiones incluso de los que no lo vais a hacer.
Y eso va a ocurrir. Vamos a defender la pensión hasta del señor Pina. Y en la redistribución de la riqueza de acuerdo a, bueno, pues a criterios de justicia social. Con argumentos tan absolutamente simples, siento decirlo así, bueno, pues individualistas, pues carecería de sentido hasta la situación, hasta la propia participación en una familia. Yo no sé cómo contribuís, los que formáis parte aquí de Estudiantes por la Libertad, a cosas que no sea de manera puramente individual, porque yo, desde luego, si hiciera la contabilidad que hacen ustedes con respecto a ese espacio colectivo que es el Estado, de la misma manera que lo hacen ustedes, pues lo hago en mi vida familiar y personal, evidentemente sería un problema. ¿Qué objetivos políticos y económicos tiene que cumplir? Pues evidentemente el que haya unas pensiones justas que adecuadamente provean los riesgos que se producen después del momento en que uno no puede trabajar. Y esos riesgos se hacen y se asumen de una manera mucho más adecuada si se asumen de manera colectiva. No lo digo yo, lo dice el 60% de la población española. Solamente hay que bucear en el INE, en las encuestas que se realizan, y podréis detectar que el 60% de la gente prefiere incluso pagar más impuestos para que haya un sistema de pensiones justo. Esa es la seguridad del sistema. Por supuesto, desde el punto de vista financiero, me parece increíble que alguien pueda pensar que puede ser estable un sistema de capitalización y evaluar las cosas dentro de 50 años cuando se es incapaz de haber acertado en los años previos acerca de la situación que tendríamos ahora. Tenemos ejemplos suficientes para decir que los que han hecho estudios absolutamente catastrofistas con respecto al sistema de pensiones en nuestro país, esas personas, por cierto, con financiación por parte de quien se beneficiaría de eso, que también se le ha olvidado al señor Pina decir quién se beneficiaría de eso, lo que ocurre es que han fallado siempre. Y os puedo hacer una lista luego de todos los estudios fallidos acerca de lo que debía estar ocurriendo hoy, en el año 2018. Por lo tanto, fiarse de esos estudios para lo que va a ocurrir dentro de 50 años, desde luego no cuenten conmigo para eso. Lo que debe cumplirse, evidentemente, es que haya una voluntad social y política potente para proteger los intereses de todos y todas. Y eso supone confrontar, y eso supone luchar. ¿Contra quién? Contra los que sí que expolian y roban, que evidentemente, en este caso, no es el Estado. El Estado, evidentemente, puede tener personas dentro que sean profundamente corruptas, profundamente ladronas y profundamente injustas, pero eso no es la acción colectiva del Estado. Yo estoy absolutamente tranquilo en ese sentido, pero porque veo temperatura social que impedirá siempre que se puedan dar situaciones como las que nos ha presentado como positivas el señor Pina. Muy bien, entonces, señor Sánchez Mato, por resumir, el objetivo es la provisión de una pensión justa, ha enfatizado con ese adjetivo, justa, y la previsión de ciertos riesgos o contingencias personales que, según usted, se puede uno proteger de forma colectiva más eficientemente que cuando lo hacen a título individual. De acuerdo. La misma pregunta para el profesor Juan Ramón Rayo. ¿Qué objetivos políticos y económicos debe cumplir un sistema de pensiones estatal? No existir, pero al margen de ello, desde luego no tiene que cumplir el objetivo de ser el vehículo fundamental de ahorro para la jubilación. Si nos pusiéramos tibiamente socialdemócratas, podríamos decir que un sistema público de pensiones debería proveer subsidiariamente pensiones mínimas de subsistencia para aquellos que a lo largo de su vida han tenido mala suerte a la hora de gestionar su ahorro, es decir, un papel de red de seguridad de última instancia, pero no de prioritaria instancia, como es lo que sucede a día de hoy. Por tanto, no ser el vehículo fundamental de ahorro, permitir que cada cual construya su jubilación a lo largo de su vida y, en todo caso, de manera subsidiaria, proporcionar una red de seguridad de última instancia. Esto es lo que debería ser. Ahora, no vamos a ser tan ingenuos como para pensar que esto es lo que es. Como sabéis, el sistema público de pensiones nace en la Prusia bismarckiana. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema público de pensiones en las palabras del señor Otto von Bismarck? Bueno, para esto solo hace falta ir
al libro de William Harbour Dawson, que es uno de sus biógrafos, y cuando está haciendo una evaluación del sistema de seguridad social prusiano, recoge las siguientes declaraciones de Bismarck sobre cuál es, y añadiría yo, cuál sigue siendo el objetivo del sistema público de pensiones. Mi propósito, decía Bismarck, es engañar a las clases trabajadoras o, si lo prefieres, persuadirlas de que el Estado es una institución social que existe para preocuparse por sus intereses y por su bienestar. Ese engaño colectivo es el que todavía hoy subsiste y el que, por ejemplo, mi colega Carlos Sánchez Mato está ahora tratando de vender y de convencernos de que es así. Porque creo que, y ya dando réplica a algunas de las cosas que ha dicho, creo que confrontar individuo, como si fuera el individualismo atomista, con una mutualización de riesgos vía Estado, es una falacia del falso dilema. Ningún liberal defiende, no sé, algún anarcoindividualista extremo quizá, pero en general ningún liberal defiende que el individuo pueda prosperar aislado de la sociedad o que los riesgos se gestionen mejor a título individual que de manera asociativa o grupal. Todos entendemos los beneficios, por ejemplo, de un seguro. Un seguro es una socialización de riesgos, pero es una socialización de riesgos voluntaria. Y esa es la principal, la esencial diferencia con respecto al Estado. El Estado es verdad que es una gestión de riesgos grupal, pero una agrupación no voluntaria. Que la mayoría decida que quiere estar en el Estado no significa que las minorías quieran estar en ese Estado, en esa mutualización de riesgos. Es tan sencillo como que si ahora todos votamos que el señor Carlos Sánchez Mato nos pague la pensión a todos el año que viene, creo que esa asociación, que será muy mayoritaria y muy grupal, no será nada voluntaria, al menos por su parte, y a lo mejor incluso por alguno de nosotros que no querremos sacrificar a una persona para el beneficio colectivo. Con lo cual, la dicotomía individualismo, mutualización de riesgos en grupo, como una dicotomía liberalismo-estatismo, es falaz. Aquí de lo que hablamos es de cómo conformar asociaciones voluntarias para gestionar mejor los riesgos, no de que una persona gestione individualmente sus riesgos al margen del resto de la sociedad. Y lo que vemos es que la gestión grupal de riesgos por parte del Estado ha sido catastrófica. No es que las previsiones catastrofistas no se hayan cumplido, es que se han cumplido todas. Es decir, que el sistema siga en pie de alguna manera no significa que el sistema no haya experimentado quiebras continuadas a lo largo de los últimos 30 años. Es que basta comparar cuáles eran las condiciones de jubilación o de acceso a la seguridad social antes del año 85, que es cuando empiezan las reformas para viabilizar el sistema, y cuáles son hoy y cuáles van a ser dentro de 20 años. Antes del año 85, uno se jubilaba a los 65 años. Durante los próximos años a los 67. Antes del año 85 se calculaba la pensión media con los últimos 2 años de salario. Ahora el Gobierno se calcula con 25 y el Gobierno ya está hablando de extenderlo a toda la vida laboral. Gobierno socialista coaligado con Podemos, no un ultrarradical libertario como Juan Pina, a toda la vida laboral. Antes, para percibir el 100% de la pensión, de la base reguladora que uno ha cotizado, bastaba con haber cotizado 10 años. Hoy hace falta cotizar 37 años. Y antes del año 85, la sanidad se financiaba con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, lo que nos quitaban por cotización social daba para pagar pensiones y para pagar sanidad. Hoy la sanidad se ha sacado de la Seguridad Social y se paga con impuestos. Imaginad que firmáis un contrato, aunque sea social, con una entidad que os promete, no, si os vais a jubilar a los 65, además os voy a pagar una pensión muy alta en función de los 2 últimos años que habéis cotizado. Bastará con que hayáis cotizado 10 años para cobrar el 100% de esa pensión y además os va a entrar la sanidad. Y al cabo de unos años os dice, no, mira, te vas a jubilar a los 67, la pensión le voy a pegar un hachazo del 30 o del 40%, la sanidad si la quieres me la pagas aparte. Oye,
Pero ni te he estafado, ni podemos decir que gozo de mala salud económica. Gozo de estupenda salud económica. Ahora, las razones por las cuales no te quiero pagar todo esto que me he comprometido a pagarte, pues bueno, quizás será porque, no lo sé, se lo llevará alguien, o más bien, que es lo que es, que la seguridad social no aguanta. Y no ha aguantado durante los últimos 30 años, y que no os engañen, no va a aguantar durante los próximos 30. Y mandar el mensaje de que va a aguantar durante los próximos 30 es inducir a la gente a que tome pésimas decisiones económicas durante los próximos 30 años. ¿Para qué? Para lo que decía Bismarck, para que sigan siendo dependientes del Estado. Muchas gracias, profesor Rayo. Señor Sánchez Mato, vamos con el diagnóstico, porque aquí tanto Juan Pina como el profesor Rayo han hecho un diagnóstico, han hablado de quiebra, de estafa. Juan Pina ha dicho que directamente no se va a cobrar pensión, o acaso una muy residual. En su opinión, ¿goza de salud suficiente para cumplir los objetivos que usted mismo ha planteado? ¿Qué diagnóstico hace usted del sistema estatal de pensiones en España actualmente? En absoluto goza de salud política, porque elementos que ha desgranado en esta última parte de su intervención el profesor Rayo pues, son compartidos por una formación política como la mía. O sea, el Partido Socialista ha destrozado a las clases trabajadoras y también a los pensionistas de este país, pero lo ha hecho, entre otras cosas, por seguir los postulados de gentes como vosotros y vosotras, que estáis defendiendo que lo que hay que hacer es empujar a la gente a ese sistema de capitalización. ¿Por qué no ha habido porque evidentemente, desde luego, no había que haber tomado ninguna decisión en la línea de incrementar la edad de jubilación o de bajar o de ampliar los periodos en los que bueno, se computa o se hace para hacer el cálculo de la pensión que reciba una persona? Y eso no habría que haberlo hecho simplemente con que se hubieran tomado decisiones políticas adecuadas. Por ejemplo, ¿no hay dinero? ¿No hay dinero? 62.000 millones de euros hemos enterrado en el rescate bancario en este país. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Es mentira. Hay muchas más ayudas públicas que, no se engañen, en absoluto ha sido al sistema público de cajas de ahorro. En absoluto. Ha sido al conjunto del sistema bancario, como es claramente demostrable para cualquiera que quiera analizar los datos. Lo que ocurre es que es preferible rescatar al sector de las autopistas, al sector de las grandes constructoras en este país. Es muy preferible para algunos, y entendedme la ironía, en vez de destinarlo a otro tipo de menesteres. O, por ejemplo, en invertir en programas especiales de armamento que, por cierto, no figuran ni siquiera claramente explicitados en los datos de contabilidad nacional. Mire, es que hay que ser un poquito serios con qué se puede y qué no se puede hacer. El sistema de pensiones goza de perfecta salud porque, he dicho antes, porque la gente lo va a defender y no vais a poder arrebatarle a la gente la capacidad de defender eso. Y esa es la ventaja. Desde el punto de vista financiero tenemos un problema importante. ¿Por qué no se está ingresando lo que se debe ingresar? Porque están topadas las cotizaciones, o sea, la contribución por parte de las empresas y trabajadores con un tope de la base máxima de cotización, con lo cual estás eliminando progresividad en el sistema. Y eso es un disparate, porque, claro, los que defendemos la progresividad en el sistema, defendemos, desde el punto de vista fiscal, defendemos claramente que se contribuya proporcionalmente más cuanto más se gana. Y esa es la manera de redistribuir la riqueza. Y es, por cierto, el mejor seguro de vida para quienes quieren defender el actual sistema capitalista. Si queréis acabar con el capitalismo, lo mejor es que sigáis por este camino, porque de esta manera estáis sembrando la revolución en las calles. Porque es así de claro. Mira, hablabas de que era una situación catastrófica del sistema de pensiones. En absoluto es así. La situación de catastrofismo sería la que pintaban diferentes analistas, ya digo, financiados por los que están deseando tener 115.000 millones de euros de media de contribuciones por parte de trabajadores y trabajadoras a un sistema de capitalización privado, gestionado, por cierto, por gente que luego tenemos que rescatarla entre todos y todas. Claro, hay algunos que dicen que no se rescataría. Bueno, pues decírselo, por ejemplo, al señor Bush, me parece que fue en periodo del señor Bush, cuando rescató me parece que fueron 60.000 millones de dólares al sistema privado de capitalización que había en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, eso de que a 50 años esto va a ser, bueno, pues una maravilla con sistemas de capitalización privados, afortunadamente no va a ocurrir porque la gente lo va a defender, pero digo el sistema público, pero si no, pues lo que habría pues sería un verdadero problema a nivel social.
social. Lo que está claramente demostrado es que hay determinadas decisiones que se han tomado que son absolutamente aberrantes desde el punto de vista de la gestión del sistema público de pensiones y de otras muchas cosas. Pero, en absoluto, eso puede hacernos entender que el sistema público de pensiones goza de mala salud. Gozará de mala salud si no somos capaces de hacer que entre por la vía de la financiación el dinero que tiene que entrar para satisfacer las necesidades sociales. Y ese tipo de situaciones, bueno, pues yo creo que dependen de la voluntad política y también de la sociedad que empuje a que los gobiernos pues tomen las decisiones oportunas y adecuadas. Desde luego, defender detrás de la libertad y de la capacidad individual de hacer frente a determinados riesgos colectivos, pues como que ese es el futuro, pues bueno, pues deja fuera pues prácticamente una cuarta parte de la población actual que no tiene capacidad ni siquiera de ahorrar. Las contribuciones, tanto de trabajadores como de empresarios, al sistema de pensiones son salario diferido, son salario de trabajadores y trabajadoras. Y hay gente que lo que quiere es que se bajen los salarios. Oye, perfecto, pero díganlo abiertamente. Quieren ustedes que se bajen los salarios porque ganan suficientemente poco, según su perspectiva, en este caso la clase dominante y la clase empresarial. Bueno, pues es respetable quien así piense, pero no es cierto. Realmente ese bocado a los salarios de los trabajadores y trabajadoras sería pernicioso para el equilibrio social de este país. Muy bien. Entonces, señor Sánchez Mato, políticamente goza de buena salud porque los ciudadanos están dispuestos a defenderlo, según he entendido, y financieramente quizás, debido a las decisiones políticas nefastas que ha comentado… Es que estamos recaudando 8 puntos porcentuales con respecto al PIB menos que la media de la Unión Europea. Y ese tipo de cosas, pues evidentemente también hacen daño al sistema de pensiones. Por cierto, yo no oigo hablar de que es catastrófica la situación, por ejemplo, desde el punto de vista de contabilidad nacional de la Corona. ¿Qué ingresos genera la Corona? Bueno, particulares me parece que sí, pero me refiero para todos y todas. Por ejemplo, ¿qué situación financiera tiene el sistema de sanidad pública que no cobra por sus servicios prestados al conjunto de la gente? Evidentemente se habla del déficit del sistema de pensiones de manera interesada. Interesada porque es un pastel muy goloso al cual meterle mano. Y es que eso es absolutamente entendible desde el punto de vista de cualquiera que vea lo que está pasando en el momento actual y lo que ha pasado en las décadas pasadas, donde esos estudios se han visto claramente ante un espejo de irrealidad. Muy bien. Profesor Rayo, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico es el que es, mirando simplemente los datos, vamos, es que creo que nadie puede negar que la situación del sistema actual de seguridad social es catastrófica, especialmente si no se toman medidas en forma de recortes, que son las que Carlos negaba que hubiese que tomar. A ver, de entrada, puede que haya mucha gente que tenga intereses en gestionar el sistema público de pensiones, pero lo que no hay que hacer es extender la sospecha de que todos los que estamos defendiendo que ese sistema deje de ser público tenemos, de alguna manera, un cierto aroma de esos intereses. Porque por la misma razón uno puede decir, claro, los políticos estáis interesados en gestionar 120.000 millones de los ciudadanos para generar redes clientelares. Pero sí lo dices. Habrá políticos, Pero sí lo dices. Sí, por supuesto que lo digo. Lo habéis generalizado de manera continua. Con respecto a algunos. Con respecto a ti, no lo sé. Pero yo voy a… Entonces, con respecto a algunos. Muy bien, perfecto. Voy a presuponer que tienes buena intención, que tienes buena fe y que realmente crees en este sistema ruinoso para los ciudadanos. A ver, ¿se puede financiar el sistema público de pensiones? En su situación actual y sin recortes, no. Carlos, por ejemplo, es decir, vayamos a las cifras. En el año 2050, y eso va a ser difícil de cambiar, va a haber un trabajador por pensionista. Si queremos mantener la tasa de sustitución de ese trabajador por pensionista o con esa ratio de trabajador por pensionista, es decir, si queremos que la relación entre las pensiones que se cobran y los salarios que se han venido cobrando y en función de los cuales se ha cotizado para las pensiones se mantenga en torno al 70% actual, a lo que nos vamos es a un gasto en pensiones de en torno al 22% del PIB. Eso es más de 10 puntos de lo que gastamos ahora, 10 puntos de PIB. Actualmente tenemos un déficit
2 puntos, de casi 2 puntos, o punto y medio si lo queréis, con lo cual tenemos que financiar 11,5 puntos de PIB. Carlos ha mencionado, por ejemplo, que el sistema es muy injusto porque las cotizaciones sociales están topadas y que una forma sería destopar las cotizaciones. Bueno, de entrada, destopar las cotizaciones es cambiar también las reglas del contrato que hemos firmado. No lo olvidemos. Las reglas del contrato con la Seguridad Social que hemos firmado es que tanto cotizas, tanto cobras. Si hay una pensión máxima y no se destopa la pensión máxima, destopar solo la cotización máxima es meterle un rejonazo fiscal no pactado a una parte de los trabajadores, que también son trabajadores, aunque de esos trabajadores parece que algunos se preocupan menos, dado que no deben ser trabajadores depauperados dependientes. ¿Cuánto se va a recaudar de ese destope de las cotizaciones sociales? Bueno, aquí ya ni siquiera os voy a dar mi estimación. Estimaciones de UGT, Comisiones Obreras y Unidos Podemos. Entre el 0,6 y el 0,8% del PIB. Estamos hablando de la necesidad de financiar 11,5 puntos de PIB sin recortes, manteniendo, por tanto, el maravilloso sistema que tenemos hoy, que, por cierto, no lo he comentado, el sistema que tenemos hoy ya es fruto de todos los recortes que he mencionado antes. Imaginad si no hubiésemos aplicado esos recortes que Carlos dice que no habría que haber aplicado. Pues tendríamos un gasto en pensiones, en seguridad social, del 30% del PIB. Bueno, a ver cómo financiamos esto. Mentira, hombre. Hombre, ¿cómo va a ser mentira si la sanidad son 6 puntos? La sanidad son 6 puntos del PIB. Si me estás diciendo que no habría que haber sacado la sanidad de las pensiones, y son 6 puntos del PIB, y nos vamos a un gasto público en pensiones sin recortes del 22%, pues hombre, 22 más 6, 28. Sin los otros recortes, pues te vas mínimo al 30. Entonces, O sea, ¿antes no había gasto en sanidad? Sí, a través de la seguridad pues social. acabas de sumar 6 puntos porcentuales del PIB directamente al gasto en pensiones. Eso es un disparate. Que no, no lo digas porque es que es falso. Carlos, es falso. A ver, no hay que engañar a la gente aunque sea de los Carlos, lo que he dicho es que antes con la cotización social se pagaba la sanidad. Si no se hubiese sacado la sanidad de la seguridad social, el gasto en seguridad social... ¿Había 0% en sanidad en los presupuestos de hace 15 años? ¿Había, perdón? 0%. No, lo pagaba la Seguridad Social. No es verdad, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. O sea, me estás diciendo que hasta el año 94 la sanidad no la pagaba la Seguridad Social. No, yo lo que te estoy diciendo es que aparece gasto público en sanidad en el año 94. No, estaba en la Seguridad Social. No es verdad. Y era un gasto público que supuestamente se financiaba con las cotizaciones sociales. Y luego nos dijeron, no, lo tenéis que financiar vía impuestos. Es decir, paga la cotización más un impuesto para financiar lo mismo que se estaba financiando. Con lo cual, sin ninguno de esos recortes, que es subida de impuestos, deterioro de las prestaciones, ¿cómo financiamos lo otro? Pero bueno, me da igual. Es decir, no, a ver, es que me parece absurdo perdernos en este debate. La sanidad se financiaba a través de la Seguridad Social, se sacó de la Seguridad Social y se pusieron impuestos para financiarla al margen de las cotizaciones sociales. Has mencionado que podríamos financiar todo esto con la diferencia de nuestro gasto, de nuestra recaudación con respecto a Europa. A ver, es verdad que recaudamos menos que la media de la eurozona. La eurozona recauda más todavía que la media de la Unión Europea, es decir, que voy a ser generoso, que recaudamos menos que la media de la eurozona. Pero, ¿de dónde recaudamos menos? A ver, 0,5 puntos de PIB de recaudación viene por menor fiscalidad sobre el capital. ¿A quién habría que subirles impuestos para equipararnos a esa mayor fiscalidad sobre el capital? A empresas, a todas las empresas y a los autónomos. Bien, si ese es el programa, es el programa. 1,4 puntos vienen de menor fiscalidad sobre el consumo. Es decir, que para recaudar 1,4 puntos más habría que subir los impuestos al consumo. El IVA, por ejemplo, y habría que subirlo en torno a un 25%. Bueno, si ese es el programa, porque el tipo impositivo implícito es un 25% superior en la eurozona que en España. Bueno, si ese es el programa, pero digámoslo. Y 4,9 puntos vienen por menor fiscalidad sobre el trabajo. Menor fiscalidad sobre el trabajo, ¿cómo? Bueno, pues prácticamente la mitad de esos 4,9 puntos vienen porque la eurozona, grava con mucha más saña las transferencias públicas de renta, es decir, pensiones, becas, ayudas a la dependencia, desempleo. Por tanto, bueno, si hay que recaudar 2,2 puntos de PIB más
subiendo los impuestos a los pensionistas para que podamos subirles la pensión a los pensionistas, pues bueno, miel sobre hojuelas, pero digamos que el pensionista no experimentará una gran mejoría en su calidad de vida. Y luego los otros 2,7 puntos de rentas salariales, no creáis que vienen de que en Europa los impuestos son mucho más altos que en España. Vienen de que en Europa hay muchos trabajadores, o muchos más trabajadores que en España, que se ubican en tramos fiscales más altos que en España. Por ejemplo, en Alemania se paga el tipo marginal sobre la renta es el 42% a partir de 55.000 euros. En España es el 45% a partir de 60. Es decir, no es que aquí se pague menos que en Alemania, incluso se paga un poco más. Pero claro, ¿por qué Alemania recauda mucho más? Pues porque hay muchos más trabajadores que en España que ganan más de 55.000 euros. Dicho de otra manera, ¿cómo se puede recaudar más? O volviendo la economía española más productiva o concentrando el rejonazo impositivo allí donde hay trabajadores en España. ¿Que dónde es? En las clases medias y en las clases bajas. Por tanto, si ese es el programa para financiar un esquema de estado de bienestar y de pensiones públicas que beneficia a las clases medias, pues bueno, es el programa, pero que se diga que lo van a pagar con impuestos al consumo, con impuestos al capital y con impuestos al trabajo, esencialmente esas clases medias a las que se quiere beneficiar. Muchas gracias. Señor Sánchez Mato, ahora es su oportunidad de dar réplica a los argumentos que exponía, que le he visto tomar notas, y que plantee cuáles son las reformas que entonces usted propone, si van en la línea, que entiendo que no, de lo que ha propuesto el profesor Rayo, o hay algún punto de solapamiento o ninguno. No, en absoluto. Claro que el planteamiento que estamos realizando no va por la vía de financiación vía impositiva. Lo que digo es que financiando vía impuestos también es posible solventar brecha con respecto a la cuantía y a la, pues a la calidad de las pensiones que se perciban en nuestro país. Evidentemente no es, el primer objetivo que tenga que ser vía impuestos. El tema es que hacia dónde hemos ido desde la década pasada, en esta última década sobre todo, en materia salarial. A mejorar esa redistribución de la riqueza vía renta salarial que decía Juan Ramón, y decir, bueno, pues a ver, en Alemania hay más gente que cobra más de 55.000 euros y pues vamos a ir hacia ese camino. No, mira, hemos ido con reformas laborales, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que han ido tendentes a lo contrario, a rebajar la cuantía salarial global y, sobre todo, específicamente en las rentas medias y bajas. Y es un hecho que ya está palmariamente demostrado con las estadísticas que ya tenemos a raíz de Banco de España. O sea, yo no me voy a estadísticas ni siquiera de los sindicatos de clase. Banco de España con respecto a los últimos años. Y lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es que el trozo de pastel que va a rentas salariales es inferior que hace 10 años. Pero que esto no tiene que ser ninguna novedad, y menos para los que aquí estamos. ¿Cómo se sale de una crisis capitalista? Explotando más a los trabajadores. Es que es una cosa que lo dijo mi tocayo hace 150 años, lo dijo mi tocayo Carlos Marx, y eso no ha cambiado. Es que tiene que ser así en el sistema capitalista para salir de una situación de creciente tasa de ganancia. La forma de hacerlo es explotar más a la gente. Y se ha conseguido, se ha conseguido. Y te lo dicen los empresarios y los empresarios que están en determinadas circunstancias, que eso ha permitido recuperar tasa de ganancia. No solo eso. Pero entonces se ha hecho eso. ¿Y qué ocurre? Que claro, el sistema de pensiones tiene un problema serio. Y ahora estamos hablando de que crecemos a tasas cercanas al 3% y resulta que ni siquiera puede derramarse una parte para que haya una actuación un poquito más positiva a la hora de la redistribución de la riqueza. Pues me parece que eso es evidentemente sembrar muy mal para el futuro de este país. Mira, en concreto, discutía el tema del 6% de sanidad porque era una trampa muy mal realizada, en este caso por Juan Ramón, no la mereces y no te hace falta, porque es verdad que la sanidad estaba financiada con impuestos, pero no es que la sanidad no le costara nada al erario público y le podamos sumar el 6% de sanidad a lo que actualmente se gasta en pensiones. No es cierto. Y sin embargo, el planteamiento de que ese tipo de planteamientos, diríamos, de alguna manera ficticios, de decir de lo que va a pasar en 2050,
2050, cuando no se ha acertado, no habéis acertado de lo que iba a pasar en 2018. Y os puedo decir, os puedo dar lo que queráis, ejemplos de estudios que pues fracasaron completamente a la hora de qué iba a pasar con el sistema público de pensiones en el Estado español en todos los años que van desde 1995 hasta ahora. Errores manifiestos, cosa que por otra parte es lógico, es lógico equivocarse. ¿Por dónde hay que ir? Pues evidentemente un paso importante es la elevación de los salarios. Evidentemente la elevación de los salarios en sus dos componentes, en lo que percibe directamente el trabajador en el momento y en lo que percibirá a futuro, que es el salario diferido, que son las contribuciones que se hacen al sistema público de pensiones. Ese camino pues empieza a andar, por ejemplo, con acuerdos como el de subir el salario mínimo interprofesional, porque eso es lo que permitirá, de alguna manera, que el efecto cascada se pueda ver reflejado en la recaudación en el sistema público de pensiones. Pero es que a mí no me importa en absoluto que haya déficit en el sistema público de pensiones. Es que ese no es el problema. No, un Estado no es como una familia. Y claro que podemos hacer desde los Estados sistemas Ponzi. Claro que los podemos hacer. Yo digo, los debemos hacer, los estamos haciendo, porque a razón de 60.000 millones de euros mensuales ha estado inyectando con políticas monetarias expansivas el Banco Central Europeo durante estos últimos 3 años para dopar la economía y han sido destinadas a otras cosas. Podemos discutir a qué han sido destinadas, pero desde luego no han ido destinadas en ningún momento a cosas que le beneficien al conjunto de la gente de este país. Y hablar de progresividad en el sistema de impuestos, pues es que claro que destopar las cotizaciones sociales supone modificación del contrato social y la reforma laboral. Eso es una puñalada en el corazón al contrato social que había. Por cierto, no he oído mencionar que ese tipo de situaciones pues supongan la modificación del statu quo. Y, sin embargo, eso es una puñalada al contrato social. Estamos hablando de que más de 60.000 euros declarantes en el Estado español hay el 3,3 aproximadamente. Creo que va por más o menos ese porcentaje. ¿Que considero que el 3,3% tienen que afrontar el conjunto de la carga que suponga la nueva situación? En absoluto. ¿Que tienen que contribuir más que los que ganan menos de 60.000 euros? Por descontado. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución española, que también fue un contrato social. O sea, la progresividad de los impuestos pues está reflejada ahí. Yo, constitucionalista, no soy, pero defiendo cosas como lo que aparece en el artículo 31 o el 128, que es que toda la riqueza del país, está sometida o está sujeta al interés general. Y esto es interés general. Lo de las pensiones es interés general. Entonces, señor Sánchez Mato, es subida salarial, entiendo que por vía de decisiones políticas, aumento de impuestos a las rentas más altas y bueno, ¿cuál es su propuesta entonces, profesor Rayo, de reforma del sistema actual para mantenerlo en buena salud, que siga cumpliendo con sus objetivos? Bueno, cuando hay un fraude, lo lógico es certificar que hay un fraude y repartir las pérdidas. Mantenernos con el engaño permanente de que no es un fraude y de que no debemos afrontar las consecuencias de ese fraude que hemos autoasumido como cierto, simplemente va a volver el fraude más grave. ¿Cómo se asumen las pérdidas del fraude? Pues con recortes del sistema público de pensiones, como los que ya están aprobados, tampoco hay que hacer mucho más, simplemente hay que evitar cargárselos, la reforma de 2011 y la reforma de 2013, y al mismo tiempo que se está diciendo que eso es un fraude, pues animar a la gente a que ahorre de cara a ese futuro. ¿Para qué? Para complementar la exigua pensión que le va a quedar. Yo no digo como Juan que no van a cobrar pensiones, desde luego van a cobrar pensiones. Incluso no tienen por qué ser mucho más bajas en términos reales y absolutos que las actuales. Ahora, la diferencia que habrá si uno no ahorra entre lo que cobre el pensionista en el futuro y lo que cobre el trabajador en el futuro será mucho más alta que la actual. Por eso creo que la solución que da Carlos es una solución un poco tramposa. ¿En qué sentido? Sí, es verdad que subir salarios permite mantener la sostenibilidad del sistema. Habría que ver cómo se suben los salarios. Para subir salarios hay que aumentar la productividad y no está tan claro cómo se aumenta la productividad simplemente por una decisión política de incrementar el salario mínimo. Pero bueno, ese es otro debate. Es verdad que subir salarios permite sostener en mayor medida el sistema, pero a costa de reducir la tasa de sustitución. Es decir, si el trabajador cobra mucho más y las pensiones no suben de manera proporcional, la relación entre la pensión y el salario va a caer y, por tanto, el pensionista va a vivir
relativamente peor con respecto al trabajador de lo que vive ahora. Y si las pensiones se suben proporcionalmente, entonces subir salarios no ayuda a reducir el déficit, porque estamos aumentando ingresos y gastos en la misma proporción. Por tanto, subir salarios aumentando la productividad, que es lo complicado, en 20 años la productividad en España no ha aumentado, no es ni mucho menos una solución para evitar recortes en las condiciones de jubilación. Simplemente una reflexión adicional sobre por qué hay que animar a la gente a que ahorre y a que escoja una cartera variada de activos en los que mantener su patrimonio de cara a la jubilación. Carlos dice, y dice bien, que la pensión es salario diferido. Bien, es salario diferido porque es ahorro forzoso. Antes ha dicho que qué sucedería con aquella gente que no tiene capacidad para ahorrar. Todo trabajador tiene capacidad para ahorrar porque ya se le quita coactivamente alrededor del 37% de su salario y se le obliga a ahorrar. La cuestión es, si no se le quitara ese 37%, dispondría de él precisamente para poder determinar en qué ahorra. Porque ahora no está determinando en qué ahorra. Ahora está ahorrando en un activo que, hombre, podremos criticar mucho otros activos, pero desde luego quedan en muchísima mejor posición que este, que es la deuda pública. Hoy, un trabajador que cotiza a la Seguridad Social es un trabajador que está comprando obligatoriamente títulos de deuda pública. Títulos de deuda pública que además son de peor calidad que si los compra en el mercado, porque no los puede ni revender. Es decir, le obligan a inmovilizar todo su patrimonio en títulos de deuda pública del Estado español, gestionado por políticos que, bueno, pues ustedes juzgarán la credibilidad que merecen de cara a la sostenibilidad de la deuda pública. Estamos en el 100% y no parecen muy preocupados de si esa sostenibilidad continúa o no continúa. Por supuesto, Carlos puede decir, no, si los estados nunca quiebran, o podemos refinanciar la deuda permanentemente en forma de un esquema Ponzi. Bueno, esa es la típica idea de lo que algunos hemos llamado el club de la impresora, de que los bancos centrales, creando dinero, pueden conseguir prosperidad ilimitada para los ciudadanos. Pero creo que aquí hay, de nuevo, una trampa entre confundir que los estados no puedan quebrar, y en el caso de las pensiones no puedan impagar sus compromisos previsionales en términos nominales, con que puedan hacerlo en términos reales. Es decir, al final, lo que debe preocuparnos es qué porcentaje del PIB va a parar a los pensionistas. No debe preocuparnos si podemos pagar las pensiones en términos nominales. Si mantenemos la cuantía nominal de la pensión y los precios se han disparado, ¿de qué sirve eso al pensionista? Y de hecho eso no lo digo yo. Lo dice uno de los gurús del club de la impresora, que es Warren Mosler. Leo textualmente. Si nuestros responsables políticos alguna vez llegan a comprender cómo funciona el sistema monetario, se darán cuenta que el tema principal es la equidad social y posiblemente la inflación, pero nunca la solvencia del gobierno. Deberían darse cuenta de que si realmente quieren que los ancianos tengan más ingresos, es una simple cuestión de aumentar las prestaciones y de que la verdadera pregunta es ¿qué nivel de consumo real de recursos es el que queremos proporcionarles a nuestros mayores? ¿Cuánta comida es la que queremos asignarles? ¿Cuántas viviendas, ropa, electricidad, gasolina, servicios médicos? Estos son los problemas reales. Y sí, asignar más de estos bienes y servicios a nuestros jubilados supone menos para nosotros. La cantidad de bienes y servicios que asignamos a las personas mayores es el coste real para nosotros y no los pagos, que no son más que números en cuentas bancarias. Es decir, incluso uno que se cree que efectivamente los estados nunca quiebran porque se puede imprimir dinero, te reconoce que eso es en términos nominales, no en términos reales. Y por tanto, la cuestión es qué porcentaje del PIB va a parar a los pensionistas. Cuanto más porcentaje del PIB vaya a parar a los pensionistas, menos porcentaje del PIB irá a parar a los trabajadores. Y eso sí que siembra las semillas de una revolución social contra la gerontocracia. Muchas gracias, profesor Rayo. Quedan 10 minutos para cumplir el tiempo en el programa que nos han asignado y creo que es un buen momento para abrir el turno de preguntas. Les pido, por favor, que al que quiera hacer un comentario, más que reflexiones, por favor, preguntas a tanto al profesor Rayo como al señor Sánchez Mato, levanten la mano y les pasamos el micrófono. Ahí a la mitad de la sala veo la primera y aquí en primera fila veo la segunda. Un momentito porque hay que... Sí. No va a dar mucho tiempo a más, salvo que me digan en la organización que podemos extendernos un poco. Tenemos 10 minutos. Vamos con la primera.
Vale, preguntas cortas, ¿vale? Hola, buenos días. No es una pregunta, voy a contar un cuento. Muy bueno, cortito, pero breve, por favor, porque ha habido mucho cortito, interés para preguntas. Dígame. Muy cortito. Mis familiares más cercanos en el entorno de los años 90 se jubilaron con 55 años. Mis compañeros en el entorno de los años 90 se jubilaron con los contratos de relevo a los 60 años. Mis compañeros de trabajo que se van a jubilar con el contrato de relevo próximamente se van a jubilar con 61. Mi edad de jubilación ha crecido hasta los 67 y algunos meses, creo. Y con el mismo contrato de relevo me jubilaré con 63 años y medio o más. Los jóvenes que estáis aquí os vais a morir trabajando. Ese es mi pronóstico. ¿Quieres responder, Carlos? Sí. Que evidentemente, como he comentado anteriormente, desde luego intentar ver o analizar que hay un déficit del sistema de pensiones y ante un déficit del sistema de pensiones que yo discuto, resolverlo con recortes es entender de manera muy interesada y muy ideológica el asunto, porque no se quiere analizar qué pasa con el lado de los ingresos. Y no se quiere analizar porque, desde luego, no es en absoluto la diferencia que ha planteado solamente Juan Ramón antes. El impuesto sobre sociedades ha perdido 20.000 millones de euros en la última década y los beneficios ahora son superiores a los de hace 10 años. Y las empresas, sobre todo las grandes, se están yendo de rositas. Y eso no se le quiere meter mano. No le quiere meter mano ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni ninguno de los, clubes varios que puede haber discutiendo en el momento actual. Porque eso supone tocar a esos que se hacen la foto con lo de la marca España. Carlos. Y claro, evidentemente con eso se resuelven gran parte de los problemas. Carlos, ¿qué métrica utilizas para decir que los beneficios empresariales hoy son superiores a los de hace 10 años? Pues nada, simplemente las estadísticas del Banco de España de excedente bruto de explotación. Nada, una tontería Pero que se inventa el Banco de España y que dice los beneficios que tienen las empresas. Pero bueno, nada. Carlos, ¿pero qué estadísticas específicas? Pues que el del excedente es superior. El excedente superior. ¿El excedente superior. Ah, el excedente bruto de explotación Sí, sí. del PIB. Sí, Bien, sí. el excedente bruto de explotación del PIB no son solo beneficios empresariales. No solo, claro. De hecho, no son especialmente beneficios Bueno. empresariales. El excedente bruto de explotación es beneficios empresariales, rentas de los autónomos, depreciación del capital, que no es beneficio empresarial, y rentas inmobiliarias imputadas. Es decir, si tenéis una vivienda en propiedad y vivís en ella, el Banco de España, Contabilidad Nacional, mejor dicho, porque es el INE, Contabilidad Nacional os asigna una renta como si autoalquilarais la vivienda. Eso no tiene nada que ver con beneficios empresariales. Nada, pero nada que ver. Hombre, la renta imputada de una vivienda que tenga una propiedad no es beneficio empresarial. La depreciación del capital no es beneficio empresarial. El ingreso de un autónomo no es beneficio empresarial. Evidentemente, pero la riqueza nacional sí que tiene que ver. Tiene mucho que ver con el tamaño de la tarta. El planteamiento que tenemos que ver, evidentemente, claro que sí, es que el porcentaje de la tarta con la situación actual desde el punto de vista demográfico tenderá a subir. Y eso sí puede suponer un problema desde el punto de vista de disputa entre los que trabajan y los que reciben prestaciones en forma de pensiones. Y lo que ocurre es que tampoco se puede obviar determinados aspectos que tienen que ver con que ahora mismo estamos casi 4 veces, cuatro veces más que lo que se pagaba en pensiones hace 25 años con respecto al PIB. Y, sin embargo, las pensiones y el monto en pensiones es superior. Hay que hablar del tamaño de la tarta. O sea, hay que incluir la productividad y la mejora que se ha producido en estos años, incluso con todos los elementos de desigualdad que también ha comportado. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Aquí el micrófono a la derecha. Hola, Carlos. Quería hacerte una consulta acerca de lo que ocurre con un trabajador actualmente. Yo ahora estoy disfrutando de mi primer contrato laboral, tengo un sueldo modal, he echado cuentas y un 34.3% difiere lo que yo percibo como sueldo neto de lo que le cuesto a mi empleador. O sea, me dejan, los mismos que me venden este sistema público de pensiones, me dejan en una situación de desventaja y encarecen mi mano de obra en un 34.3%. Además de eso, me obligan a trabajar hasta a saber qué edad para ese señor que, bueno, digamos que me explota y me trata muy mal. Entonces, yo he echado cuentas y con menos de ese 34.3% yo puedo lograr mi pensión trabajando 10, 15
y en algún buen caso hasta 20 años menos. Entonces, ¿cómo puedo creer yo que realmente importo hoy, como trabajador, a los políticos que me ven en el sistema público de pensiones y cómo puedo creer que les voy a importar mañana? Esa es la pregunta. Pues es muy sencillo. Para que de verdad le importes a los políticos de ahora y a los de mañana, lo que no puedes hacer es quedarte sentado todo el día aquí. Imagínate, después de tu trabajo tendrás que defender tu derecho a tener una pensión en el futuro digna y a que se recaude a quien se tiene que recaudar. Y eso depende de la movilización, no de recortar el sistema de pensiones o entregarle ese caramelito de 115.000 millones de euros anuales a los que han quebrado el sistema financiero de manera repetida en las últimas décadas. Se lo podemos entregar, yo creo, a los propios trabajadores para que lo gestionen ellos, que creo que los trabajadores no han quebrado nada. Fenomenal. Vale, yo lo acepto, pero también hacemos lo mismo con la seguridad, ¿vale? Cambiamos seguridad y pensiones. Carlos, si te has Cada vuelto, uno que se apañe como pueda. Carlos, si te has vuelto anarcocapitalista... Con la sanidad también. Si con te la has vuelto sanidad también. anarcocapitalista está muy con bien. La corona también. Con todo. De verdad, liberalismo a tope durante... Fijaros. Sí. Durante una semana, porque no duráis más. Solo una semana. Bien, probablemente porque el orden social no está claro que se pueda mantener privadamente, aunque si apuestas por ello, pues felicidades. Precisamente por eso los minarquistas, los defensores del Estado mínimo, lo que proponen es simplemente un Estado que se encargue de respetar la libertad individual. Punto. Ah, claro. Hombre, qué malo es eso de respetar la libertad individual, la verdad, qué malo es. Claro, pero porque la libertad individual, cuando se tiene una prestación de renta mínima de inserción de 400 euros al mes y tienes 2 hijos, ¿me decís cómo se puede ser libre? Pues yo tengo de esa gente en Vicálvaro y en el distrito de Latina, aquí en la ciudad de Madrid. De esa hay mucha gente que no puede hablar de la libertad porque no tiene derechos económicos. Con un Estado que pesa el 45% y que es tan tremendamente ineficiente como para que siga habiendo pobreza extrema en este país, y con leyes laborales que impiden que la gente trabaje y se gane la vida y que normalmente se venden como, bueno, vamos a aumentar el salario mínimo que no tiene consecuencias y la consecuencia será que mucha de esa gente seguirá desempleada. Volvamos a la época en la que los salarios no tenían ni siquiera ningún peso. Volvamos a la esclavitud. ¿Qué os parece? Que en vez de contrato de relevo, o volvemos a Suiza, que es más barato para las empresas, contratarán a todo el mundo. O quizá progresamos... Trabajad simplemente por el agua y la comida. Carlos, o quizá progresamos hacia Suiza, donde no hay salario mínimo y donde el tercio de trabajadores que menos cobra tiene un salario medio de 3.000 euros. Quizá esa es la alternativa. Sí. Yo quiero Suiza, pero con la misma tributación que Suiza. Yo también. No quieres eso. No quieres eso porque supondría tipos efectivos muchísimo mayores a los que ahora mismo se están claro. O sea, la presión fiscal de Suiza es más baja que la de España, pero tipos impositivos mayores. Y encima son más ricos. Venga, hombre. Bueno, no, pues realidad. Después de este torrente de argumentos, quiero agradecer... Bueno, ha pasado algo especial. Yo no sé, hemos conseguido que Carlos Sánchez Mato haya pedido liberalismo total una semana, por lo menos. Si sigues viniendo a menudo, a lo mejor un mes o un año. Sabéis que yo soy marxista y para llegar al socialismo necesitamos esa semana de liberalismo. O sea que a tope con ello. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Sánchez Mato, por tu intervención, apasionada defensa de tus opiniones, y también al profesor Rayo de las suyas. A los dos, gracias por la educación en el debate, y al público, muchísimas gracias por las preguntas, todas desde luego pertinentes, y espero que disfruten del resto del día. Gracias y nos vemos por aquí.